Creación de nuevos negocios de valor partiendo de negocios tradicionales. Voy a hacer una breve presentación. Manu ha sido exdirectivo de Apple, has estado involucrado en el iPhone 4, en el iPad, también has sido exdirectivo de Telefónica, trabajando en la parte de la transformación digital. Has sido consejero de tecnología para el Ayuntamiento de Madrid durante el COVID. Socio del Fondo Tecnológico de Morgan Stanley para China, para Asia, Yellow River Global Capital. Ex-COO y accionista de Wallbox, que luego hablaremos sobre eso. Asesor tecnológico para muchas multinacionales y la última aventura de todas estas, eres CEO y cofundador de Lival, una empresa de la que vamos a hablar hoy también, de cascos inteligentes. También nos acompaña Pablo, un perfil que combina la parte industrial con la parte de la transformación digital. Pablo es coordinador del área de emprendimiento de innovación de ICADE y ICAI. Eres embajador de OpenExco, asesor tecnológico para varias multinacionales del IBEX 35. La parte industrial te viene por tu paso de Renault y eres ahora, uno de tus últimos proyectos es CEO de Don Cicleto, de lo que también vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, yo antes de entrar en que hablemos un poco de cómo habéis desarrollado estos nuevos negocios, sí, Manu, aprovecho que te tengo, es que lo tengo que hacer la pregunta, porque Manu es un experto en estos temas. Hemos hablado de muchas tecnologías emergentes, hemos hablado de las que tenemos que trabajar los próximos años. ¿Tú nos puedes aportar, desde tu experiencia, sobre todo esa experiencia que tienes en Asia, de alguna tecnología adicional que los CEOs de Creciendo tengan que tener en su radar, aunque sea un poco más de futuro? ¿Qué tal, Rafael? Oye, muchas gracias y gracias por estar aquí. Se escucha bien, ¿no? Que me escucho un poco flojo. Bueno, yo creo que todas las palabras de moda se han soltado ya aquí y poco más que decir, ¿no? Yo ahora comentaré, yo llevo ya más de 7 años en Asia, ¿no? He podido ver todo el crecimiento y el boom de lo que ha sido, pues igual en su momento en Silicon Valley, pues todo lo que ha sido el movimiento tecnológico en Asia. Y en definitiva, tampoco he visto actualmente las tecnologías disruptivas en Asia que no sean cosas que ya estén aquí, ¿no? Entonces, yo creo que lo realmente disruptivo es un término que es ponerse a la acción. Es decir, que haya un plan de país y un plan de digitalización de país en el que se lo crean, en el que independiente de los partidos políticos lo ejecuten en el tiempo que lo llevan y en el que las palancas que son las que van a dar el crecimiento al país, que es la educación, la sanidad, el empleo, pues esté todo completamente digitado, ¿no? Digitalizado. Se ha visto en este tema de la pandemia las carencias que hay, ¿no? De no tener la información de la sanidad pública conectada con la privada, de dar un reporte realmente de homogenizado. El problema de la educación, de no tener una plataforma única digitalizada para que realmente se pueda trabajar en ese sentido. Eso sí, Hacienda digitalizada de puta madre, para que podamos, cada año, cada vez más fácil, que podamos hacer la tributación de impuestos y hacer nuestros pagos. Es un ejemplo. Si el gobierno dedicara el mismo empeño en la digitalización de la parte de Hacienda, ¿no? Y todo lo que es tributación y demás, en el resto de las palancas seríamos referencia en Europa como mínimo, ¿no? Es decir, entonces, esa base hay que crearla, eso es realmente lo primero. Pero bueno, para contestarte, decirte que básicamente todas estas tecnologías que estamos hablando, blockchain y demás, la diferencia, por ejemplo, en Asia es que lo han interiorizado desde el gobierno y está en el ADN de la sociedad, ¿no? Entonces, toda la administración, se ha eliminado el dinero, con el WeChat puedes pagar en un kiosco para un paquete de pipas. O sea, este ámbito es algo que ya está allí impuesto y de una forma está muy en el día a día. ¿Cuál es la nueva disrupción? Si tuviera, he visto un poco de todos, ¿no? En robótica tal, pero si podría decir algo es la conquista de lo macro y lo micro. O sea, ahora mismo hay claramente lo digo porque mi fondo de inversión, el de Morgan Stanley en Asia, es un fondo que tenemos capital de fuera de China para invertir en China, en el que nuestras family office no señalizan qué inversión es la que quieren, si nosotros hacemos una propuesta y portfolio. Pero también tenemos capital de China para invertir fuera de China. Y ese sí nos señaliza pues, el gobierno o el inversor de qué quiero invertir. Entonces, los últimos 3 años se ha puesto mucho foco en lo macro, que el macro me refiero a todo lo que es la conquista del espacio, en cuanto a temas del Internet global a nivel de satélites, para dar Internet en cualquier parte del mundo. Esto también lo está haciendo Elon Musk con su empresa y bueno, pues se ha visto
¿Qué es lo que proporciona, ¿no? Ahora con la guerra de Ucrania y Rusia, pues en todas las guerras siempre lo estratégico era derribar la infraestructura para incomunicar al pueblo y demás. Elon Musk ha movido 2 satélites y tienen internet en cualquier parte hasta que no peguen un cohete al satélite, que también llegará, pero en definitiva lo que han hecho una conquista de todo el concepto de infraestructura, fibra óptica, 4G, 5G, 6G, 7G, lo que venga, han ido un paso más allá y están ya a un concepto de comunicación a nivel de espacio. Eso el gobierno en China también, como es lógico, están muy metidos en esta parte macro, y el uso del espacio, bueno, pues para cosas tan increíbles como por ejemplo que el logo de tu empresa se pueda ver desde cualquier parte del mundo, porque es una serie de satélites que proyectan la luz y esa luz al final es como un LED, ¿no? Entonces, en definitiva, estos son empresas también que están trabajando en cómo aprovechar ese espacio desde un punto de vista de, por decir alguna, ¿no? Y luego está la conquista del micro. La conquista del micro, pues todo lo que tiene que ver con nanotecnología, ¿no? La nanotecnología que entendemos nosotros, pues intentar hacer las cosas cada vez más pequeñas, con procesadores cada vez más potentes, pero que ocupen menos, y en eso estamos todos alineados. Pero, por ejemplo, en China también le interesa 3 tipos de tecnologías, la de nanotecnología, no solamente esta de hacer las cosas muy pequeñas, sino también un bottom-up, de las cosas pequeñas hacia las grandes. Y ahí tienen 2 tipos de nanotecnologías, lo que se llama la seca y la húmeda. Pues la seca es que a partir de partículas y moléculas pues puedes construir, por ejemplo, carbono, silicio y con eso construir chips, ¿no? O la húmeda, que es que a partir de temas biológicos, pues construir membrana y hacer regeneración de la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son algunos de los temas que luego por detrás, ¿qué es lo que hay? Pues todo tipo de tecnologías y demás, pero en definitiva yo creo que eso es lo más disruptivo que estoy viendo materializándolo, ¿no? El resto, ¿no? de blockchain, de 4G, 5G, todos estos temas, aquí afortunadamente en el ámbito privado, en la empresa, ya es una realidad y se está aplicando y hemos visto muchos casos de Telefónica que hablamos de realidades, hablamos de casos de usos reales, por lo tanto eso claramente se han puesto a la acción, la empresa se ha puesto a la acción y falta esta parte pública que lo complemente, ¿no? Vale. Y ahora si queréis sí que vamos a entrar el micrófono. Ahora si queréis sí que vamos a entrar un poco en materia. Entonces, ¿nos podéis explicar a qué se dedican vuestras empresas actuales, Rival, Don Cicleto, y cómo habéis pasado un concepto del hardware al smart hardware? Así que venga, pues primero, Rafael, muchas gracias por haberme invitado. En Don Cicleto lo que hacemos es desarrollar producto y tecnología enfocado a fomentar la micromovilidad. Y en este aspecto vemos 2 vertientes, lo que es el transporte de personas y de mercancías, ¿vale? El cómo hemos llegado hasta hoy, pues se basa en 2 cosas o en varias cosas. Primero es pues convivir bien con la tecnología, sobre todo entendiendo cómo habilita, ¿no? la tecnología, que al final es lo interesante, no la tecnología por sí, sino el saber bien cómo aplicarla, ¿no? En nuestro caso, en nuestros productos, nuestra innovación ha sido digitalizar cosas que ya existían, ¿no? Que hacía que la experiencia de usuario, el customer journey de un cliente, pues en varios puntos se mejorase, ¿vale? Esa es la primera, ¿no? Y luego la segunda yo creo que ha sido entender bien cómo hoy en día la tecnología está cambiando el mundo, ¿no? Y vivimos un momento muy interesante. Se habla pues eso, de la 4ª revolución industrial, que lo que hace interesante este momento es que cada una de las tecnologías que existen, que en cualquier otra época de la historia hubiesen sido de por sí una revolución industrial, hoy en día lo que hacen es converger todas a la vez, ¿no? Y generan una potencialidad entre ellas enorme, ¿no? Y hay un proceso de transformación detrás y de crecimiento exponencial que lo vemos hoy en día en muchísimas empresas, ¿no? Al final siempre se empieza digitalizando algo, ¿no? A día de hoy todo está, o muchas está digitalizado, ¿no? Pues las cámaras pasaron de ser analógicas a ser digitales, los hogares pasaron de ser analógicos a ser smart, a ser digitales, el coche pasó de ser analógico a ser digital, la genética pasó de ser analógica a ser digital. Todas las industrias al final se están digitalizando.
El siguiente paso de la digitalización es la disrupción. Y aquí es cuando, pues eso, al final el modelo de negocio cambia, porque la tecnología una cosa que hace es que convierte algo que antes era escaso en abundante y traslada los problemas hacia otras áreas. Si nos fuésemos al caso que hablaba de la fotografía, antes el problema era elegir bien qué foto echabas, ¿no? Tenías 24 fotos y tenías que decidir bien cuándo y cuándo no echabas la foto, ¿no? Ahora el problema es el filtrado. Tenemos tantísimas fotos en tantísimos dispositivos que el problema es otro, el paradigma es otro, ¿no? Después de, efectivamente, de la disrupción, viene la demonetización, que al final es que tiende al coste unitario tiende a bajar, y lo hemos visto pues en multitud de cosas, ¿no? Pues desde drones que hace una década costaban millones de euros o miles, pues ahora por 200 euros te lo puedes comprar, cámara de realidad virtual, impresión 3D. Si te vas a todas esas tecnologías, llega un momento que se demonetiza, ¿no? Y lo siguiente, que es lo que nosotros desde Doncicleto hemos aprovechado bien, es la democratización. Una vez que demonetizas, esa tecnología se hace más accesible para el mundo. Y además estamos viviendo en un mundo donde 1.000 millones de personas van a tener acceso a Internet en los próximos años, acceso a educación, a autoeducación y acceso a tecnología sencilla. Nosotros en Doncicleto pues, hemos empezado pues, con tecnología muy accesible, por ejemplo, microcontroladores SP32 que te pueden costar 8 euros, que puedes empezar programando simplemente viendo vídeos por Internet y al final, pues, respondiendo, ha sido eso, entender bien lo que habilita la tecnología y tener una relación muy cercana con ella. Y por explicarlo bien, Doncicleto, para los que no lo conozcáis, son hangares, ¿no? Sí. Explícanos un poco Doncicleto. Vale, pues en una de las vertientes de la micromovilidad, que es transporte de personas, la principal barrera para el fomento de su uso en las ciudades es el tema del aparcamiento seguro, por encima incluso de la sensación de seguridad, y nosotros lo que tratamos de hacer es desplegar infraestructura de aparcamiento seguro en las ciudades de forma que no exista esa barrera y que el usuario en origen, si no tiene espacio en casa, pueda aparcar en esta infraestructura y en destino también la pueda aparcar. Eso es la parte de transporte de personas. Y la de mercancías, la idea es, con esta misma infraestructura, pero en una aplicación nueva que es en el transporte de mercancías, nuestra propuesta es mejorar el modelo logístico actual, haciendo que la mercancía se acerque al destinatario final a través de unos nano-hubs que llamamos, donde la mercancía se acerca al destino final y la última milla, que es la más costosa, se hace en cargo bikes o en otros medios de transporte que contaminen menos, que hacen pues eso, ocupan menos espacio público y luego que generan unos ahorros de hasta, bueno, nosotros estimamos 32 céntimos de euro por paquete. Y Manu, en tu caso, háblanos un poco de a qué se dedica Nival y cómo ha sido el proceso de pasar de hardware a smart hardware. Sí, bueno, en definitiva, para entender un poco cómo entiendo yo lo que es todo el proceso de la escalabilidad que da meter inteligencia, meter tecnología en algo básico, al final lo que hay que entender es que lo que nos diferencia de los animales a las personas es que el aprendizaje somos capaces luego de llevarlo a una parte creativa que suele ser o un producto o un servicio. Pero haciendo un producto, haciendo un servicio, la escalabilidad de ese negocio es limitada. Es decir, si yo me limito a hacer cargadores para coches eléctricos, como era el caso de Volvos, primero tengo que tener la visión, como es lógico, de que esto es un producto que puede ir al mercado y la tendencia puede ser así, pero si limita a hacer un producto tonto, entre comillas, ¿no? De un cargador, que es un producto que carga el coche, o en el caso del Ival, que son cascos inteligentes, pero un casco normal que protege y te alimenta sesiones, pues te podría decir, haciéndolo muy bien, lo que voy a ganar en los próximos 10 años, en el mejor de los casos. Pero al final eso tiene un escalado y un punto en el que dices, vale, cuando llegas al punto máximo
de número de cascos o número de cargadores que has vendido, a partir de ahí decreces. Hay competencia, el mercado cambia y demás. Entonces, para mí, lo interesante es cuando metes la capa digital o la capa de servicios. Pero para que hagáis una idea, con un ejemplo claro, y así os voy describiendo lo que hace la empresa, Lival, viene el concepto de Life All. Entonces, yo estando en China, pues empecé a ver todo el tema de la movilidad, vi los patinetes, las bicicletas, imaginaros en China, tirados por allí, o sea, parecían desguaces, ¿no? Porque amontonaban 2.000 bicicletas en un sitio, patinetas por otro sitio, todos los días accidentes. Entonces, bueno, entendí que el casco, por supuesto que primero como elemento de seguridad, pero como en China todo se basa en ámbito tecnológico, bueno, pues casco era un buen elemento para incorporar temas de seguridad, cualquier tema de seguridad que tenga el coche, luz de freno, intermitencias, manos libres, servicio de SOS en el caso de caída. Y entonces lo que me di cuenta es que la tecnología estaba, y lo difícil es integrarlo todo y llevarlo ahí, ¿no? Pero para que pongáis un ejemplo muy sencillo, Wolvos, que si no lo conocéis, pues la primera unicornio española que ha salido a bolsa en Estados Unidos y está actualmente en una valoración de 2.000 millones de dólares o así, depende, tengo que mirarlo, depende de cómo vaya el día, pero en definitiva es algo que tenemos que estar orgullosos todos como españoles. Yo estoy muy orgulloso de haber creado una compañía en 6 años. Ahora contaré la escalabilidad y los modelos y los crecimientos, cómo están cambiando. Las ventas ya no son importantes, o sea, la noticia que te voy a dar, las ventas no es importante, el EBITDA no es importante, es hacer las cosas muy rápidas, coger posicionamiento, coger el liderazgo de esa marca y el crecimiento, saber gestionar rondas, y es un modelo en el que todas estas startups el crecimiento es muy acelerado. De cero digo 4 personas que éramos, a 2.000 millones en bolsa en Estados Unidos en 6 años, ¿no? Es decir, creo que es un ejemplo de cómo al meter tecnología y cómo meter digitalización cambian las cosas. Y lo digo, mira, nosotros, en el caso de Wolvos, o puede hacer el caso de Lival, para hacer 2,6 millones en ventas, que hemos hecho este año, que es el primer año, tenemos que vender en torno a 30.000 cascos, 50.000 cascos. En un ecosistema que tenemos de cerca de 3 millones de usuarios a nivel mundial. Si pongo €1, un servicio digital para que contraten un seguro esta gente que tiene casco o un personal trainer por el comando de voz en el casco, son 3 millones de una forma imputada. Entonces lo que quiero decir es que los negocios tradicionales, cuando metes tecnología, cuando metes servicios digitales, la escalabilidad que le das es un por 10. Yo siempre, muchas veces, hablo con Antonio y vosotros en Creciendo, que el tipo de empresa que somos nosotros no pasamos por Creciendo, porque empezamos a tener una estructura de 42 personas con una facturación de 2, 10 millones, 3, y pasamos a una estructura de 100 millones con una facturación de 1.000 millones, ¿no? Entonces, es como que vuelas, ¿no? Entonces, están cambiando los modelos y estas praxis, las multinacionales, tienen que empezar a incorporarlas para este concepto de agilidad, y empresas como del ámbito de Creciendo, en el que sí está entendiendo, ¿no?, el valor que tiene esta digitalización, el valor que tiene esta escalabilidad, ¿no?, que puede dar en su negocio, pues es la clave, ¿no? Entonces, bueno, el Lival, como digo, llevamos... ahora sabéis que el mundo está cambiando. Inicialmente, todo lo que era el diseño, diseñamos desde España, la fabricación se hacía en China por costes, error, y toda la distribución para Europa se hace desde aquí. Ahora he decidido que la fabricación me la voy a traer de nuevo a España, Albacete. ¿Por qué no Albacete? Siempre Madrid y Barcelona, pues Albacete. Y desde Albacete vamos a hacer la distribución para toda Europa de los cascos. Son cascos de bicicleta carretera, bicicleta montaña, esquí. Cuando te puedes analizar esto, dices, hostia, ¿dónde no hay un casco, no? Entonces, escalada, equitación... y el urbano, ¿no?, que es el que está ahora en el ámbito de monopatín. Estamos trabajando con la DGT para que sea el elemento de comunicación de bicicletas, monopatines con los coches, de manera que cuando un coche vaya por carretera le avisará que hay biciclistas, al ciclista le avisará que viene el coche. Y bueno, y estamos en un ámbito tradicional de venta en cualquier tipo de canales, online, offline, pues todos los resellers, MediaMarkt, Corte Inglés, etcétera, etcétera, pero trabajando esta capa de servicios digitales en la que estamos, por ejemplo, con Google para el tema del guía personal. Cuando vas por la ciudad con el monopatín y pasas por la Puerta de Alcalá, pues te explica la historia del monumento.
Estamos con Microsoft, estamos con Apple, bueno, pues estamos con empresas muy punteras en servicios digitales para esta intención. Me parece muy interesante el concepto del escalado, ¿no? Es decir, de pasar a servicios, ¿no? Y cómo eso puede generar unos ingresos mucho mayores de los que se pensaban. Habéis hablado de dos historias muy buenas, pero vamos un poco a errores, ¿no? En vuestra experiencia, en todo esto del mundo tecnológico, brevemente, 3 errores, 3 fallos, algo que, la lección aprendida que hayáis aprendido que pueda ser de utilidad para la audiencia, CEOs y CEOs de Creciendo. 3. Bueno, yo puedo mencionar los míos, no sé si van a ser de utilidad, la verdad. Pues en una de mis primeras experiencias empresariales, allá por el 2008, que patenté un sistema de recarga y gestión de bicicletas eléctricas como el Bicimat actual, pues en su día fue casi recién salido de la universidad y como buen ingeniero, pues diseñé productos que nadie quería, ¿no? Entonces, le dediqué mucho tiempo a hacer cosas que yo disfrutaba en cuanto a desarrollar productos. Quizá no tanto el producto, pero sí muchas de sus funcionalidades, ¿no? Que a mí, como Pablo Rosa, me parecía que tenía todo el sentido del mundo, pero luego el mercado me decía que no tenía sentido del mundo. Entonces, a la hora de buscar respuestas, di con metodologías nuevas como Lean Startup o metodologías ágiles de desarrollo, que las empecé a incorporar. Y de ahí también nace el por qué soy profesor en la Universidad de Comillas, donde yo estudié, que fue decir, oye, ¿por qué a mí no me habéis enseñado esto? Y me he tenido que aprenderlo con mucho dolor y así que fui a proponer una asignatura que contuviese pues, todo lo que yo había aprendido durante esos 5 años, ¿no? Y así que esa es una primera enseñanza, ¿no? Desarrollar productos que la gente quiere, ¿no? No gastar tiempo y dinero en algo que no quiere. Y para eso hay metodologías actuales de desarrollo de producto que tiene su forma de hacer y nos permite desarrollar productos que a priori pues, tenemos más certeza de que el mercado lo vaya a aceptar. Esa es una. Luego, otro error fue el no entender bien cuáles eran mis capacidades, ¿no? Las que yo o mi equipo pueda tener, ¿no? Y porque al final, pues eso, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, una empresa es un organismo vivo que necesita hacer bien muchas cosas y que probablemente una persona no sepa hacer todas a la vez, ¿no? Entonces, en mi caso, igualmente en la primera empresa, teníamos unas capacidades muy buenas tecnológicas y de desarrollo de productos, quizá no tantas comerciales, y eso no lo supimos ver, ¿no? No supimos entender bien cuáles eran nuestras capacidades que teníamos y que las tendríamos que explotar y cuáles no teníamos y tendríamos que buscar partner claves que nos supliesen nuestras ausencias, ¿no? Eso no lo entendí con el suficientemente tiempo, ¿no? Y nada, y luego el tercero, pero que bueno, seguro que igual vosotros lo entendéis bien, por decir 3, en el tema, bueno, de negociar, ¿no? La gente tiende a pensar que incluso que la negociación es algo que es distinto y demás, pero también existen sus teorías, sobre todo provienen de la Universidad de Harvard, o por lo menos donde yo me he basado mucho del profesor Malotra. Y bueno, en definitiva, que hay una teoría para negociar que a mí me ha servido mucho para ir a las reuniones clave a sacar lo que yo quería, ¿no? Y antes lo basaba todo en el instinto, lo podía preparar más o menos, pero una vez más, estudiando de aquellos que saben más, uno se prepara y al final consigue o tiende a conseguir lo que uno quiere. Yo ahí destacaría, primero, el primer error es el apego a las personas, ¿no? Aunque suene así, ¿no? Es decir, hay que entender que las personas que empiezan no son las que realmente van a terminar. Es decir, en cada fase la empresa necesita un rol, que es el concreto, que inicialmente, como somos 4, pues tú eres el CEO, tú el CTO, tú el CO y la C que falta tú, la CMO. Entonces, pero cuando estás creciendo necesitas gente con las capacidades para la intención de la compañía, ¿no? Esa es una de muerte de necesidad, el arranque.
Segundo muerte de necesidad es un tema de la ambición del mercado al que vas. Así, como españoles que somos, tendemos mucho al nicho, es decir, en mi vertical, en España, incluso en mi comunidad, incluso en mi provincia, estás muerto en el arranque, ¿no? Hay que tener una visión internacional, hay que entender bien tu producto puede ser que sea de nicho y con el mercado de España tengas suficiente, pero hoy en día me cuesta pensar pocas cosas que realmente sea así. En el caso nuestro de Wolvos, hubiéramos muerto si nos dedicamos a vender cargadores para coche eléctrico en España. Bueno, primero cuando no existían los coches eléctricos, cuando empezamos a definirlo. Entonces ya de por sí fue una visión bastante atrevida y valiente, ¿no? Pero España a día de hoy, de la venta total de coches, no llega ni a un 3%, el híbrido y más híbrido que eléctrico. En Noruega ya va por el 40%. Entonces nosotros vimos claro que teníamos que tener un distribuidor en Noruega y empezar por Noruega. O sea, conquistar Europa del norte hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿para eso qué necesitas? Pues mínimo alguien que hable noruego, un equipo internacional y, como digo, una buena selección de arranque. Para mí ese es un tema clave de hacer una estructuración de equipo clave en ese arranque y demás, ¿no? La parte del nicho. Y luego, oye, errores es que son buenos tenerlos a diario. O sea, los errores lo que hay que hacer es probar, fallar, probar, fallar, probar, fallar. Esto sí funciona, empujamos por aquí. Y yo creo que esa es la clave. La clave es la agilidad en la toma de decisiones de errores. Yo estoy tomando decisiones continuamente en las que ahora, por ejemplo, con la logística, ¿no? Y cómo se está complicando todo el tema del producto, de traer productos de China, pues yo estuve a decisiones continuamente y estuve a una semana, porque nosotros estamos distribuidos en toda Europa, a una semana de montar un almacén logístico en Rusia, para Rusia, o sea, a una semana. Entonces, hay cosas que puede ver y cosas que no va a ver. Lo importante es que cuando suceda, pues bueno, pues que tenga esa capacidad de reaccionar rápido, ¿no? Y aprovechando de eso, vamos a un poco de éxitos. Y ya has comentado varias veces Wallbox. Cuéntanos, tú que tenías una de las TECs, ¿no? en Wallbox, ¿cuál ha sido el secreto de ese crecimiento tan rápido en 6 años de una empresa que pasa de cero? ¿Cuál es, si tuvieses que compartir con nosotros? Bueno, Wallbox es que podría escribir un libro, ¿no? Pero, bueno, de hecho, Harvard está haciendo un caso de estudio de Wallbox, ¿no? Que creo que es otra cosa también histórica y demás, ¿no? Pues hay suerte, hay que tener suerte, porque en definitiva nosotros cuando visualizábamos, en el momento en que empezamos Wallbox, Enrique, el fundador, estaba en Tesla, yo estaba en Apple. Enrique me decía continuamente, el mundo va a ser eléctrico, porque claro, él vio el primer coche de Tesla, el Roadster, y decía, el mundo va a ser eléctrico, el coche va a ser eléctrico, y yo me reía, decía, mira tío, déjate, el mundo es el petróleo, la automoción ha hecho una inversión en petróleo, esto no le vi sentido, ¿no? Pero bueno, cuando ya decidimos, oye, vamos a volver a España, vamos a hacer algo, vamos a montarnos esto, pues claramente no dudamos, es decir, el foco, o sea, el foco de decir, el mundo va a ser eléctrico. Y me acuerdo cuando visitamos a algunos clientes, y vemos a Iberdrola, oye, el mundo va a ser eléctrico, por lo tanto, un partner como vosotros, pues se partían el pecho de risa, ¿no? Hoy en día, Iberdrola es accionista e inversor de Wallbox, ¿no? Y uno de los mayores grandes clientes. Entonces, claramente la visión y el foco. Es decir, si tú crees en algo, tienes que ir a por ello con todo, al 200%, no puedes dudar, ¿no? Hoy en día, cada vez más importante el marketing. Creo que Wallbox, el éxito de Wallbox fue el marketing, porque para mí, que venía de Apple, para Enrique, que venía de Tesla, lo teníamos muy interiorizado, lo importante del branding, del posicionamiento, pero claro, era difícil de explicar. Cuando nosotros en el primer comité que hicimos de la marca de Wallbox, dijimos, vamos a patentar la propiedad intelectual de Wallbox a nivel mundial. 50.000 euros. Hostia, nadie lo entendía. Decía, hostia, pues hoy en día Wallbox, la palabra Wallbox es el genérico con el que se define el producto y vale 50 millones la marca. Entonces, pues digo que también es suerte, porque yo eso no sabía que eso podía pasar, ¿no? Y en definitiva, lo que sí, el marketing, que es muy importante ahora con redes sociales y demás, te da esa oportunidad para proyectar el tipo de empresa que tú quieres proyectar y que quieres ser, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, tiene que tener gente que sepa en cada canal explotar ese mensaje. Y luego, como digo, nosotros
sí fuimos muy radicales, talibanes, es decir, teníamos un proceso de contratación, entraban 20 y la primera semana salían 18, un proceso de rotación muy grande tiene que ser el adecuado para esto. Involucrar, el otro éxito es involucrar en la causa, es decir, involucrar en la causa es, yo no puedo exigir a una persona que se quede 18 horas conmigo un viernes o un fin de semana, si no es parte de la empresa. Entonces nosotros desde el principio hicimos un modelo de stock option en el que todos los empleados en parte eran propietarios. Y ahora, como son millonarios, no queda ninguno, se han ido todos, pero salvo el CEO y tal, que lo obligan, pero en definitiva creo que es muy importante también, y otro éxito de Volvo fue la fidelización que hicimos de ese talento. Y luego es que cuando tú visualizas algo que es de locos, hostia, es que hay muchos locos, es decir, al ingeniero, al realmente el número uno en algo, lo que le motiva no es el sueldo, yo eso lo he comprobado, no le motiva el sueldo, lo que le motiva es el reto, el aprendizaje, el que le rete intelectualmente lo que le estás proponiendo. Y si luego lo haces, porque claro, esto como todo, hay que materializarlo. Si luego lo materializas y además empiezas a verlo por todo el mundo, pues es cuando esa satisfacción, cuando realmente fideliza y engancha, ¿no? Entonces, yo diría, pues eso, visión, personas, marketing, cada vez más importante, y dependiendo del tipo de empresa, la gestión de rondas, es súper importante. Entienden un poco el perfil de las empresas decreciendo, ¿no? Empresas que son ya con un tamaño importante, que son empresas internacionalizadas, muy punteras en sus productos, líderes en su segmento y con un componente, dentro de lo que tenemos en la fundación, cierto componente industrial, muy industrial, ¿no? O sea, ¿cómo podéis ayudar vosotros en decir, oye, desde que he visto una tecnología por ahí hasta que yo la aterrizo dentro de mi empresa, ese proceso, en base a vuestra experiencia, ¿cómo se podría hacer para impulsar los negocios de este segmento de empresas? Yo creo que a día de hoy está mucho en el tema de la cultura, ¿vale? A día de hoy las empresas deberían ser ambidiestras y eso significa que deberían tener la capacidad de ejecutar el modelo de negocio actual, que es el que le da el dinero y el efectivo y que permite pagar las nóminas y demás, con la capacidad de explorar el futuro modelo de negocio. Porque ante el contexto y entorno que presentaba Fermín Buca, que hace que una empresa crezca, salga al IBEX y a lo mejor en 4 años ya no existe, porque esa cosa podría pasar, la empresa tiene que tener la capacidad de ejecutar y explorar al mismo tiempo, porque el contexto es distinto. Ahora los ciclos, antes una empresa del IBEX estaba a 40 años, pues ahora eso todo se ha cortado, ¿no? Entonces, esa capacidad la tiene que adquirir. Y para poderla adquirir, tiene que estar en el ADN de las personas, ¿no? O sea, en el ADN de las personas, el ADN de la empresa, ¿no? Pues muchas veces, como decía Cristina, hacía hincapié de que vienen gente de fuera, ¿no?, a decirte qué tienes que hacer. Pues está bien contar con expertos de fuera, pero que más que te dicen qué tienes que hacer, te deberían hacer las preguntas adecuadas a las personas de dentro de la organización, ¿no? De forma que el que esté en el ADN de una compañía significa que pasen de glóbulos blancos, es decir, que son reacios a una persona que viene de fuera a decirle lo que tiene que hacer, a que se transformen en glóbulos rojos, que entienden bien el contexto actual de las empresas, se ven partícipes de estas transformaciones y la propagan dentro de la organización. Entonces, para mí eso es una cuestión básica. Luego, yo también mencionaría que esta capacidad de ser ambidiestro pues, debería ser de forma estructurada, ¿no? y las empresas tender a cultivar una cultura de innovación y tener un framework de innovación, ¿no? Y eso significa que no se convierta el tema de la innovación en un campo de flores, es decir, oye, pues yo vengo una tecnología y la quiero aplicar y
No, lo normal o lo ideal sería tener como organización una tesis de innovación donde la organización lo que define, hace una lectura de lo que cree que va a ser el futuro, ¿vale? E identifica las arenas en las que quiere batallar, las tendencias en las que quiere estar, las tecnologías que debería aplicar, las capacidades nuevas y lo que hace es su gasto en innovación lo dirige. Y además, no solo lo dirige, sino que lo balancea bien, ¿no? Lo balancea. Aquí hay una teoría de diferentes horizontes de la innovación y habría que tener una buena proporción en gasto de innovación en mi modelo actual, que lo que me va a hacer es mejoras diferenciales que me van a mantener la vida útil de mi modelo de negocios, con inversiones más en horizontes posteriores, y eso tiene que tener un buen equilibrio, ¿no? Pues algunas empresas puede ser un horizonte 70% de la inversión en H1 y un 10% en H3, eso ya es caso a caso, pero esa cultura de innovación hay que llevarla a la organización de forma ordenada y aquí, una vez más, hay teorías y metodologías que pueden ayudar y el primer paso sería definiendo ese framework de innovación. Y una vez que ya tienes la cultura y el framework de innovación definido, sería, como decía Manu, hacer, ¿no? O sea, hands-on, es decir, hacer proyectos. Y estos proyectos se debería evitar empezar por arcos de iglesia, ¿no? Se deberían empezar por proyectos pequeños y manejables que den claros beneficios lo antes posibles y que sean, pues eso, que sean relativamente fáciles de implantar y que sean buenos comienzos, ¿no? Eso yo creo que sería en los ingredientes. Pues sí, mira, al final nosotros en Apple utilizamos una especie de metodología que se basa en el qué y el cómo, ¿no? Decimos. Y entonces yo creo que eso es básico. Para entender cómo tienes que implementar la tecnología, siempre tendemos a ver las tendencias, tecnologías que hay en el mercado y evaluamos cómo incorporarlo en nuestra compañía, ¿no? Eso es un error. O sea, al final la tecnología elegida debe ser una consecuencia de saber el qué, de qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que hay primero, o sea, Apple se asocia al producto y se piensa, bueno, pues que serán expertos en producto, que sí, en hardware, en software, en fabricación, pero lo que hay es un gobierno del ciclo de vida del cliente para buscar la experiencia de usuario y la fidelización. Entonces, toda la organización tiene que ir en torno a eso, ¿no? Entonces, en este caso, y esto Fermín sabe mucho porque sufrimos en Telefónica con el proyecto Telco 3.0, lo que tienes que entender es el qué, ¿no? Y esa definición no bottom-up, es decir, no desde la tecnología hacia la visión, sino desde la visión a los procesos, a la gestión del dato y luego selecciono la tecnología. Entonces, cada vez que quiero abordar cualquier programa de transformación o tecnología que quiero incorporar en mi compañía, sea un CRM, sea un tarificador, sea una gestión de base de datos, sea inteligencia artificial, lo primero es entender para qué, es decir, para qué se busca con esto, ¿no? Y a partir de que se entiende para qué, hay que hacer un pintado de procesos, es decir, como decimos, siempre es más fácil crear de cero que una reforma. Las reformas son jodidas, es decir, cuando partes de un activo, y eso fue el gran reto y la dificultad que tuvimos nosotros, Fermín, yo y el equipo, en el que Telefónica tenía un ecosistema de todo, de sistemas y demás, que teníamos que de alguna forma redefinir una forma de operar el producto Movistar Fusión, ¿no? Entonces, claro, hacer reformas es muy doloroso, ¿no? Muy doloroso en todo, en tiempo, en aguantar las crisis por arriba de, oye, no podemos estar sin CRM, no podemos estar sin base de datos, oye, que hemos perdido 2 millones de clientes, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas hay que tener una resistencia desde un punto de vista de estrategia, en el que, como comentaba antes Fermín, es una vez que tú haces esa definición de proceso, lo doloroso viene en la ejecución de la intención. O sea, mientras que estás diseñando te dicen, oh, qué chulo, todos los procesos pintados, joder, ahora entiendo la compañía. Dice, venga, ahora vamos a ejecutarlo. ¿Qué supone esto? Pues supone que vamos a integrar el CRM y va a suponer 3 meses trabajar, hostia, ¿y esto se va a parar? Pues esperemos que no. Entonces, este periodo de integración es realmente lo que muy pocos, y yo digo, yo no hablo de lo que han hecho otros, yo hablo de lo que he hecho yo. Hemos hecho una transformación telefónica, en Dites, en Adolfo Domínguez,
Rolls-Royce, o sea, hablo de la experiencia de los problemas comunes que se tienen. Lo más duro es la implementación, porque la implementación conlleva una convivencia, lleva una convivencia de todos los sistemas que tienes y todo ese back office que tienes con lo nuevo que estás incorporando. Y la convivencia, si esa convivencia no la planificas bien, implica costes, dobles costes, implica muy difícil justificar. Entonces, mi recomendación es visión, ejecución, y si decide ejecución, a saco. No puedes estar con dudas, a saco, con todas las consecuencias. Nosotros tuvimos decisiones muy importantes de migración de base de datos de clientes, de 2 millones por un sitio, 5 millones de clientes por un lado, y era un Big Bang. Es decir, si sale bien, el sistema funciona de puta madre, si sale mal, salimos los periódicos mañana. Entonces, pero teníamos un equipo, oye, pues si sale mal, mecanismos de recuperación, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la clave de cómo aterrizar un plan es entendiendo muy bien la misión, haciendo una primera parte de diseño de proceso y estrategia muy clara, y luego una ejecución muy rápida y oye, sin miedo. Sobre todo, esto es clave común en toda la empresa. Si no se implica el presidente, o sea, el que más mande la empresa, si no se implica de forma personal, eso no va a salir. Porque los tristes, los resopladores, los imposibles, los que ponen palos, o sea, vamos, van a salir todo de golpe en estos proyectos, ¿no? Entonces, si el presidente no diga hágase por encima de todo, no va a salir, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave. Y yo desde un punto de vista de creciendo, ¿no? Y viendo las empresas que hay, que creo que todos son grandes ejemplos, ¿no? Primero, para mí, un empresario es un héroe y más en este país. Entonces, por lo tanto, todas las empresas que están creciendo creo que es un equipo de héroes en los que han llevado la marca España, incluso fuera de España, en muchos sitios durante muchos años. Y todo mi respeto a toda esta gente que sigue innovando y creciendo y aportando, ¿no? Sí creo que este tema del digital sí o sí hay que meterlo en las compañías, ¿no? En todo. En una primera fase puede ser que sea de un punto de vista de eficientar el proceso, ¿no? Que decimos, oye, vamos a meter tecnología, pero en definitiva lo que estamos es mejorar o sea, nosotros hacemos las cosas bien. Si metemos estas innovaciones, las vamos a hacer mejor, más eficientes. Pero yo lo que desafío es que digáis, oye, y ahora vamos a ser disruptivos. Disruptivos en el sentido de, bueno, no sé si está por aquí Adriana, de Adolfo Domínguez, pero bueno, pues va a estar. Pues es un ejemplo de decir de dónde está la disrupción, ¿no? Es decir, a mí cuando, por ejemplo, me contratan me gusta consultor, de asesor o café as a service, como llamo yo, tomamos un café y le digo lo que pienso. Es de el meter el concepto de la suscripción en el ámbito de retail hay que ser muy valiente. O sea, el concepto en el ámbito de retail es descuentos continuos, verano, primavera, otoño, tal. Entonces, quitar la palabra concepto y decir, vamos a hacer una suscripción, vamos a mandar una caja al cliente cada 3 meses con 5 prendas, con una inteligencia artificial que supone que sabe tus gustos y tú decides si la devuelves, si te la quedas, si la alquilas, es una disrupción dentro del sector. Entonces, yo lo que os desafío a que seáis disruptivos, a que veáis nuevas líneas de negocio. Otro ejemplo que conocéis, que también he colaborado, Joselito, ¿no? Jamones, que es amigo, pues me decía, oye, estoy vendiendo mucho cerdo a una empresa de Japón y me estoy hinchando de vender cerdo. Y me enteré, mira, acabo de hablar del caso de Adolfo Domínguez, Ariana, como ejemplo de disrupción y todo el concepto de ya no hablamos de descuentos, sino toda la parte de suscripción y ADN. Entonces, de lo que se puede contar. Entonces, el ejemplo ese comento de esta empresa, pues me interesé por la empresa de Japón y digo, joder, ¿por qué compra tantos cerdos? Y es una empresa que lo que hace son para robots, hace caretas humanas, ¿no? Entonces, cuando entendí el concepto, se lo dije a Joselito, y ¿o quieres seguir vendiendo cerdo o haces careta de robot? ¿No? Entonces, y él te dijo, oye, esto vamos a hacer, careta de robot, ¿no? Entonces, en definitiva, yo lo que os desafío a que seáis disruptivos, a que a veces la disrupción viene por nuevos modelos de negocio hacia el cliente, pero que también en la aproximación al cliente que sea disruptiva o que creéis nuevos modelos, porque creo que esto realmente es lo que hace que los sectores tradicionales pues seamos referencia, ¿no? En España y hacia afuera, ¿no? Y que seáis valientes como sois y decididos con el foco de la intención que tenéis para seguir llegando la marca España pues a nivel mundial como estamos haciendo, ¿no? Yo no puedo añadir nada más.